les bendiga. Este es el cuarto mensaje sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El mensaje de hoy se titula Venciendo el conflicto. Estará basado en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Cuando estudiamos la historia de la humanidad, nos damos cuenta de que está llena de guerras, de conflictos, de discriminación, violencia, etc. Y cuando miramos el mundo tal como está ahora, también nos damos cuenta de que las cosas no han cambiado. Los seres humanos seguimos haciéndonos daño unos a otros. Seguimos poniendo barreras divisorias entre culturas, países, color de piel, economía y cosas semejantes. Incluso muchas veces entre cristianos en la misma iglesia seguimos teniendo conflictos y es muy difícil que todos nos llevemos bien. ¿Por qué es tan difícil vivir siempre en paz con todos? ¿Y por qué es tan difícil llevarnos bien y no tener conflictos? Parece ser que esto es parte de nuestra naturaleza caída del ser humano. Sin embargo, en el pasaje que vamos a leer y vamos a meditar el día de hoy en el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos enseña que hay un amor que vence cualquier diferencia y conflicto. Y como cristianos debemos estar en ese amor para vivir en unidad con todos. El problema del conflicto. Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12 nos dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. En estos dos versículos, el apóstol Pablo se dirige a los gentiles de nacimiento, es decir, aquellos cristianos que no pertenecían al pueblo de Israel. La relación entre israelitas y las demás naciones siempre fue una relación de conflicto y de discriminación. Como dice el texto, los gentiles eran llamados incircuncisos, como una forma de insulto, ya que el pueblo de Israel, al seguir el pacto de la circuncisión, se sentían mejores o superiores a las demás naciones. En el templo de Jerusalén existía un lugar que se llamaba el patio de los gentiles. Era el único lugar al que un no judío podía ingresar. Este lugar estaba dividido por un muro en el que habían letreros de advertencia que si algún gentil atravesaba ese muro se enfrentaba a una condena de muerte. Pero por otro lado, los griegos también tenían una forma de discriminar a quienes no lo eran. Ellos les llamaban bárbaros, en base que ellos se creían los que tenían la mejor cultura y erudición de aquel tiempo, mientras que a los demás les consideraban como ignorantes. Como habíamos mencionado, nuestro mundo actual también está lleno de conflictos y de divisiones. Muchas veces esas divisiones generan violencia. En muchos países las divisiones por razones políticas o ideológicas han sido causa de muchos conflictos, afectando incluso a quienes son parte de la Iglesia de Dios. Parece que los seres humanos somos buenos para ponernos barreras de todo tipo que nos separan e impiden llevarnos bien unos con otros. El punto es que Dios nos diseñó a cada uno de formas diferentes, con forma diferente de pensar, con diferente color de piel. Nos hizo nacer en diferentes lugares con diferentes culturas. Entonces, el problema no es que tengamos características diferentes unos de otros. La pregunta que debemos de hacernos es: ¿cuál es el problema y solución al conflicto en la vida del ser humano? ¿Cómo podemos vivir en unidad a pesar de nuestras diferencias? Si queremos obtener la solución al conflicto, debemos entender cuál es el problema. El apóstol Pablo les recuerda a los gentiles que el conflicto era parte de su vida en otro tiempo, cuando estaban en pecado, separados de Cristo en el mundo. Es decir, el problema no son las diferentes características que poseemos como seres humanos, sino el pecado, que es la raíz que causa la separación entre el ser humano con Dios y entre el ser humano con sus semejantes. Las cosas, luego de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, deben cambiar en la vida del cristiano.
Eso nos lleva al siguiente punto: venciendo el conflicto. Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 15 nos dicen: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear asimismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En estos versículos, Pablo nos enseña que el sacrificio de Jesús acercó a judíos y gentiles no solo a Dios, sino también entre ellos mismos. Es decir, las diferencias debían desaparecer. Dice figurativamente que mediante su sacrificio derrumbó el muro de enemistades que los separaba, probablemente refiriéndose al muro del templo que separaba el patio de los gentiles del resto de los judíos. Lo que esto nos enseña es que en la iglesia de Dios todas las barreras deben derribarse. En la iglesia debemos aprender a dejar de pensar como el mundo nos enseñó a pensar. Dejar de pensar que quien tiene más dinero es superior a los que menos tienen, o el que ha estudiado tiene más derecho a menospreciar al resto, o pensar que porque nací en cierto lugar con cierto color de piel soy superior a los demás. Todo eso debe derribarse cuando conocemos a Jesús. Dejemos que Jesús derribe esas barreras que nos dividen. En la iglesia de Jesús, lo que nos une es la gracia de Dios expresada en su amor sacrificial en la cruz. Ese amor es un amor que nos reconcilia. Efesios capítulo 2, versículos 16 y 18. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La cruz de Jesús lo primero que hace es reconciliarnos con Dios. Como hemos hablado en los mensajes anteriores, nuestra relación con Dios cambia. Ahora somos hijos de Dios y podemos experimentar ese amor. Pero si hemos sido reconciliados con Dios, la consecuencia de todo esto tiene que ser el ser reconciliados con los demás. Solamente el amor de Dios nos puede ayudar a vencer cualquier diferencia y amarnos como Jesús quiere que nos amemos los unos a los otros. Dice Pablo que Jesús proclamó la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, es decir, a gentiles y a judíos, porque Jesús murió tanto por los unos como por los otros. Jesús murió por todos los que habrían de integrar su pueblo. Por lo tanto, cuando tengamos algún conflicto con algún hermano de la iglesia, recordemos que es alguien por quien también Cristo murió. ¿Y quiénes somos nosotros para ofender o insultarnos por nuestras diferencias? En nuestro país, en tiempos de campañas políticas, es muy común los insultos y las ofensas. Muchas veces las redes sociales se llenan de insultos y muchas veces vienen de los cristianos mismos. No es el problema tener un partido político o una ideología. El problema es que muchas veces por apoyar nuestra posición recurrimos al insulto a los que piensan diferente y no nos damos cuenta que podemos estar insultando, ofendiendo a hermanos de la iglesia que tienen la libertad de pensar de manera diferente a nosotros. Recordemos siempre que hay algo más grande que nos une, algo que es más grande que nuestras diferencias terrenales y mundanas, que es el amor de Dios demostrado en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La unidad no se trata de desaparecer nuestras diferencias, sino mostrándonos que lo que nos une, es decir, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor cristianos, son más grandes que nuestras diferencias. El amor de Dios nos convierte en un nuevo pueblo de paz que camina cada día para crecer en unidad. Veamos en tercer lugar, viviendo en unidad.
Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 21 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo compara aquí a la iglesia de Dios como un edificio que se va levantando, es decir, algo que está en construcción. La unidad en la iglesia es algo que debe ser edificado, no es algo que nace de un día para otro, es algo en lo que tenemos que trabajar. Para que la iglesia siga creciendo en personas, es importante la unidad que ya tenemos los que ya somos parte de la iglesia. En una edificación, para que pueda seguir creciendo, es importante que cada ladrillo esté bien unido a los demás. Caso contrario, es peligroso, porque todo el edificio podría derrumbarse. Dice Pablo que se va edificando en el fundamento de los profetas y los apóstoles. Es decir, es la palabra de Dios la que nos guía en unidad, la que nos guía en el crecimiento que necesitamos. Y el crecimiento solo se da si tenemos a Jesús como el centro y fundamento de nuestras vidas. Solo Jesús nos puede dar unidad, la unidad que necesitamos. La misión de Dios para su iglesia es que ésta crezca y se multiplique tal como nos enseñan las parábolas del reino de Dios y la Gran Comisión. Y un hecho sociológico del crecimiento de iglesias es que las iglesias crecen cuando llega gente nueva y se siente bien con la gente que ya está en la iglesia. Lo mismo sucede con las células. Si viene gente nueva, debe sentirse aceptada por los demás, ya que somos parte de esa célula. Por lo general, la gente no se queda en la iglesia ni en una célula por la música bonita, por la comodidad del templo, incluso al inicio ni siquiera por lo bien que alguien predique. Al principio la gente se queda por el amor que recibió de parte de los que ya son miembros. Es decir, el amor, la unidad que nosotros tengamos es fundamento en el crecimiento. Muchas veces podemos hablarle mucho a la gente del amor de Dios y de los valores del reino de Dios, pero muchas veces nuestras palabras tal vez no tengan mucho valor si la gente no puede ver en nosotros que vivimos los valores del reino de Dios y su amor. Solo al mirar nuestro amor, la gente querrá ser parte de nosotros. Jesús decía: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En conclusión, en el mundo los conflictos van a ser inevitables. Pero existe una solución al conflicto, una solución a la violencia, y esa solución es la persona y la obra de Jesús. Solo Él puede ser nuestra fuente de paz y de reconciliación. El ser humano, por lo general, crea barreras, enemistades y divisiones. Pero al estar en Cristo podemos ser parte de una nueva humanidad, en donde las barreras son derribadas, donde lo que nos une es el amor de Jesús expresado en la cruz del Calvario, y en donde tenemos el propósito de seguir edificando este pueblo de paz con Cristo como fundamento y centro de todo. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.